Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenido a Esperanza en lo Invisible. Bueno, en el día de hoy volví a un formato de transmitir desde mi computadora. Hace un tiempo que estaba transmitiendo solamente por el teléfono, ¿cierto? Y así que vamos a ver cómo nos acompaña el internet el día de hoy, que a veces tenemos algunos problemitas y justamente por eso había estado usando el teléfono por un buen tiempo, pero hoy día quería mostrar unas imágenes, poder interactuar un poco con audio, así que vamos a probar esta modalidad. Un saludo a todos los hermanos que están llegando, están sintonizando. Bueno, este episodio vamos a estar no necesariamente hablando sobre el postmilenialismo, sobre la escatología, sino que vamos a estar hablando de este tema de la teonomía o la aplicación de la ley de Dios a la sociedad, básicamente. Y bueno, creo que ya pasó quizás como un año ya, los hermanos de Presbiterianismo Confesional me contactaron, querían hacer un episodio sobre el tema de la teonomía, sobre el tema de la reconstrucción cristiana y me querían entrevistar, entonces hice una entrevista con ellos, hablamos de un montón de temas, ¿cierto?, relacionados a la teonomía. Y bueno, después la semana siguiente entrevistaron a otro hermano, al pastor Marcelo Sánchez. Y bueno, el pastor de cierta manera dio una contrarrespuesta a lo que yo había hablado. Y bueno, yo escuché lo que compartió el pastor y hace un buen tiempo tenía un deseo de hacer una respuesta a eso, pero la verdad que bueno, el tiempo, otros proyectos, otras cosas, nunca se me dio el tiempo eh, para hacer esa respuesta finalmente. Y bueno, en este año ha sido muy interesante porque en el proceso de mi documental, del nuevo proyecto que estoy haciendo, he podido conocer a otros hermanos que eran parte importante de este movimiento del teonomismo. Entonces, porque hay que recordar que mucho de lo que estamos hablando, o sea, ocurrió incluso antes de que yo nací, estaban debatiendo estos asuntos y entonces, de cierta manera, es un poco difícil a veces conocer toda la historia sobre lo que aconteció y sobre las perspectivas que se estaban debatiendo básicamente. Pero como mencioné, en este tiempo pude conocer a Gary North, a Gary DeMar, a otros hermanos que fueron parte del movimiento original de la reconstrucción cristiana, que está muy ligado a la teonomía. O sea, igual en esta entrevista con Marcelo hacen una distinción entre la teonomía y la reconstrucción cristiana, que es correcto y apropiado, pero o sea, finalmente está bastante ligado y especialmente el hecho de que todos los que ellos critican de cierta manera eran parte del movimiento de la reconstrucción cristiana también. Entonces, bueno, si no saben de qué estoy hablando, hemos hecho varios episodios ya hablando de este tema y varios de los live anteriores respondimos a un artículo que habían escrito en contra del reconstruccionismo y pueden ver y ver un poco más el contexto de eso. Pero hoy día quiero hablar algo muy específico realmente y quizás va a ser un poco fome para algunas personas. Pero quiero responder a ciertas cosas que dice Marcelo y especialmente en relación a la teología histórica y a la fe reformada, porque Marcelo hace una serie de declaraciones sobre el teonomismo y sobre la fe reformada y la aplicación de la ley de Dios, que como vamos a ver, simplemente la historia no está de su lado en ese sentido. Y entonces,
es muy importante, ¿cierto? Estudiar estos temas y ir a las fuentes. Hay un libro que terminé hace poco, que es muy valioso, que em, se llama Teonomía y la Asamblea de Westminster, or Theonomy and the Westminster Assembly. Y un libro cortito, son 65 páginas, me parece. Es medio difícil de conseguir, pero en este librito el autor, porque bueno, el contexto de ese libro es interesante, porque la Iglesia Libre de Escocia básicamente hizo un documento, una declaración de que la teonomía estaba fuera de lo que era la confesionalidad y la confesión de fe de Westminster, la confesión de fe de su iglesia. Y el hermano que escribió ese pequeño libro, o realmente editó ese pequeño libro, era, tengo entendido, miembro de la Iglesia Libre de Escocia, ministro. Y él simplemente en esas 65 páginas son una serie de citas de autores y teólogos del tiempo de la Reforma y del tiempo en la que se formuló la confesión de fe de Westminster, hablando de la ley de Dios. Y entonces más adelante vamos a ver algunos de esos, vamos a ver esas citas y lo que dicen al respecto. Yo creo que va a ser muy interesante, porque un discurso que vamos a escuchar acá de Marcelo y de muchos otros es que la teonomía es algo nuevo. La teonomía básicamente no tiene ninguna conexión con la historia, y si es que tiene una conexión con la historia, incluso Marcelo dice que fueron los anabautistas, fue la reforma radical, ¿cierto? Los comunistas de Münster aparentemente en su mente son teonomistas, pero reformados no podría ser. Entonces vamos a estudiar alguna de esas declaraciones y vamos a ver si concuerdan con la realidad. Y quiero también, antes de entrar en esa parte histórica, quiero que escuchemos una porción de lo que fue este episodio y la entrevista que hizo el hermano. eh, y quiero mostrar lo que para mí es el punto de división más grande que hay entre nosotros con el hermano en cuanto a este tema. Y eso tiene que ver con la ley de Dios, la ley judicial de Dios en el Antiguo Testamento y las sanciones que esa ley establece para diferentes crímenes. Y bueno, voy a dejar que el hermano hable por sí mismo, así que vamos a escuchar. Y bueno, a través de este episodio vamos a ir escuchando diferentes partes del video, que si quieren pueden verlo en su totalidad en otro momento. Ahí dejé los links también en la descripción del video por si a alguien le interesa. Muy bien, este es como del minuto 2 horas y 3 minutos por ahí. A ver. Eso es común, todos los hombres saben qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Aquí Rafael nuevamente dice, en la variedad de la aplicación judicial está la arbitrariedad humanista, lo que convertirá cualquier castigo en injusto ante los estatutos divinos. O sea, lo que básicamente está diciendo en un ejemplo práctico es que una nación que no aplica la muerte al adulterio, por ejemplo, estaría siendo arbitrariamente humanista. Y haría ese estatuto injusto en comparación con la ley judicial que dice que hay que lapidar al adúltero. Si Dios nunca tuvo el propósito de que fuera esa la ley para todas las naciones, lo que él dice que hay que castigarlo, él lo deja al juicio, según la ley moral, según la equidad general de las naciones. Y eso no es en sí mismo injusto. El no aplicar la ley judicial no es en sí mismo injusto. Injusto es no castigar
según el grado del crimen y no castigar los crímenes que los 10 mandamientos no, nos enseñan. Ok, bueno, em, si ven ahí un poco la idea que tiene el hermano es que las naciones, ¿cierto? Tienen los magistrados tienen la habilidad de decidir cuáles son un castigo justo para un crimen. Y dice hay que castigar según el grado del crimen, pero tampoco revela algún estándar por el cual deberían medir eso, simplemente queda al criterio supuestamente de esos magistrados con tal de que lo que ellos hagan y esté en línea con lo que enseñan los 10 mandamientos. Y aquí es donde yo creo que hay un gran problema y vamos a ver lo que pensaban diferentes teólogos reformados en la historia, pero primeramente simplemente vamos a presentar el asunto, porque claramente hay varios problemas porque porque gran parte de la ley judicial que llamamos, porque tenemos esta triple división de la ley ceremonial, ¿cierto? Que la ley ceremonial tiene que ver con, con ceremonias, con estas leyes que apuntaban finalmente a Cristo, los sacrificios animales, leyes relacionadas al templo, etcétera. Y después tenemos ley moral, ¿cierto? Que generalmente el resumen de la ley moral diríamos que son los 10 mandamientos. Y después tenemos leyes judiciales, y estas leyes judiciales son leyes, ¿cierto? De Israel que llevan con sí sanciones específicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de la ley moral, uno de los 10 mandamientos es no cometerás adulterio, ¿cierto? Pero la ley judicial relacionado a ese mandamiento es si alguien comete adulterio, esta es la sanción, que es pena de muerte, según el texto bíblico, por ejemplo. Y eso sería parte de la ley judicial. Entonces, lo que Marcelo básicamente viene diciendo a través del video es que, claro, hay que condenar de alguna manera, supongo, el adulterio, pero no hay necesidad de seguir lo que Dios ha establecido en su ley judicial en cuanto a los castigos que se ven ahí. Sino que hay que aplicar la equidad general. Ahora, aquí es donde entramos en un punto de conflicto, porque él dice que nosotros no creemos en la equidad general. Nosotros Bansen, todos los teonomistas han repetido 1000 veces que sí creen en la equidad general de la ley, pero él dice que no. Y finalmente, ¿cuál sería la equidad general de la ley en cuanto al adulterio? ¿Cierto? Para aterrizar un poco la discusión. O sea, ¿realmente vamos a decir que el adulterio en el mundo judío era tan diferente al adulterio hoy en día? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué la sanción tendría que ser tan radicalmente diferente en el Antiguo Testamento a un Estado moderno? O sea, como yo lo veo, el adulterio trae la misma destrucción a la familia, trae las mismas consecuencias y trae las mismas resultados negativos. Entonces, ¿por qué la ley de Dios debería cambiar en cuanto a ese punto? Pero para Marcelo, al parecer, eso queda a criterio del magistrado, ¿cierto? Puede castigar según lo que el magistrado le parece. Ahora, esto crea un montón de problemas. Y solamente voy a mencionar algunos, ¿cierto? Porque cuando limitamos la ley moral, ¿cierto? A los 10 mandamientos, y ojo, nosotros no estamos negando que los 10 mandamientos son un resumen de la ley moral. Nosotros estamos diciendo que eso es verdad, pero que también, no todos, pero gran parte de las leyes judiciales son la aplicación de esos 10 mandamientos, ¿cierto? Y nos hablan de cómo Dios ve esos mandamientos y qué es lo que Dios le parece justo en relación a sanciones
con esos mandamientos. Entonces, obviamente hay leyes judiciales asociadas a la ley ceremonial, a romper ciertas ceremonias. Obviamente, nosotros no aplicamos esas leyes judiciales porque ya no seguimos esas normas ceremoniales porque fueron cumplidas en Cristo, ¿cierto? Y por otro lado también hay ciertas leyes que eran para el Estado de Israel y que tienen que ver con el contexto específico de Israel y que no aplican fuera de ese contexto. Pero la equidad general de todas esas leyes es lo que continúa y lo que y a lo que estamos sujetos hasta el día de hoy, porque en ese sentido la moralidad de Dios no ha cambiado. Pero aquí quiero dar algunos ejemplos de cosas que quedan fuera si lo limitamos en ese sentido a los 10 mandamientos. Por ejemplo, si el magistrado civil, el único límite que tiene es que lo que él hace tiene que no ir en contra de los 10 mandamientos, deja un montón de cosas en el aire. Porque, por ejemplo, el concepto de la igualdad ante la ley. Los 10 mandamientos no mencionan igualdad ante la ley. El principio de que el castigo legal tiene que ser igual para todos. Bueno, la ley judicial de Dios sí habla, ¿cierto?, de que un juez no puede tratar diferente a un hombre rico que a un hombre pobre, sino que tiene que actuar con equidad en ese sentido. Entonces, pero si una nación, por ejemplo, quisiera juzgar a cierto grupo de personas diferente a otro grupo, no estarían violando los 10 mandamientos. ¿Cuál de los 10 mandamientos, por ejemplo, estarían violando si en este país la ley decidiera que todos los hijos de policía, los hijos de carabineros, están exentos de obedecer las reglas del tránsito? ¿Qué ley, cuál de los 10 mandamientos estaría violando? Ninguno. O si dijeran, ¿cierto?, que la condena para gente que es de piel, de color, de tono oscuro, va a ser más severa para gente que tiene el piel de tono más blanco. Tampoco estarían violando los 10 mandamientos. Pero claramente estarían violando los principios que vemos en la ley judicial de Dios de justicia. Entonces, ese es un punto muy importante, que si solamente lo limitas a los 10 mandamientos, te quedas sin igualdad ante la ley, y si es que quieres tener igualdad ante la ley como parte de la ley moral, tienes que deducirlo de otro lugar que no es las Escrituras, tienes que dar algún argumento filosófico, pero no tienes la palabra revelada de Dios diciendo, esto dice el Señor. Otra cosa que vemos en la ley judicial, que es muy importante, son los estándares de evidencia. Porque los 10 mandamientos, si bien nos dicen no robarás, no nos dicen cómo sabemos que alguien robó o qué se necesita para establecer que de manera justa que esta persona realmente robó. Porque cualquiera podría decir y culpar a otro de haber robado. ¿Y cómo sabemos si eso realmente es así? ¿Cómo sabemos si los estándares de evidencia están siendo justos? Los 10 mandamientos en sí no nos dicen. Pero la ley de Dios, la ley judicial, y realmente sigue a través de toda la Escritura, nos habla de la necesidad de 2 o 3 testigos para probar algo, ¿cierto? Y es interesante porque en el Nuevo Testamento se habla de este principio y se asume su continuidad. Entonces, ese es otro principio que no aparece simplemente en los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuáles son los estándares de evidencia por el cual el magistrado civil va a juzgar? Eso lo encontramos en la ley judicial. Castigos justos. Y aquí es donde está el punto de diferencia principal. Si bien dice
no robarás el mandamiento, ¿qué debería pasar con el ladrón? ¿Cómo deberían cortarle la mano? ¿Deberían cortarle la cabeza? ¿Deberían torturarlo? ¿Qué específicamente sería una condena justa por haber robado un pan? Ahora, Marcelo va a decir, no, 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 esas cosas son, el magistrado tiene la ley de Dios escrita en su corazón y él lo puede discernir, él no necesita que Dios le establezca una condena. Pero claramente en la ley judicial vemos que el castigo para algo como el robo es la restitución, ¿cierto? Es devolver, en un sentido, si alguien robó un buey, tiene que devolver varios bueyes, ¿cierto? Y eso es el estándar por el cual se rige el castigo. Entonces, no sería justo que un magistrado en Israel le corte la cabeza a alguien por robarse un buey. Ahora, muy diferente, otro tipo de robo podríamos decir que es el secuestro que aparece en la Biblia. Si alguien roba a una persona, eso es muy diferente. Eso sí lleva pena de muerte. Eso no es simplemente restitución. Entonces ahí vemos que los estándares que Dios ha establecido tienen una lógica, tienen un orden. Y no hay ninguna razón para pensar, si estamos aplicando la equidad general de la ley, que esos estándares de restitución, por un lado, y de pena de muerte por secuestro, ha cambiado, ¿cierto? Porque el secuestro no es menos malo en el día de hoy de lo que era en Israel. El robo no es menos malo en el día de hoy de lo que era en Israel. Entonces, poder establecer castigos justos es algo que no podemos hacer, o caemos en una arbitrariedad total, dejamos todo en manos de finalmente los magistrados en cuanto a qué les parece aplicar en una dada situación. Y también aquí vemos otra incoherencia, ¿cierto? En sanciones específicas. Porque si los magistrados de las naciones tienen la ley escrita en sus corazones y son capaces de decidir sanciones justas, porque es el argumento, básicamente, que, claro, ellos no necesitan la ley judicial de Dios. Ellos saben lo que es justo, porque tienen la ley escrita en su corazón. Bueno, entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel sanciones específicas? ¿Se han preguntado eso alguna vez? O sea, si realmente es algo que todos saben, es algo que... ¿por qué acaso los magistrados judíos eran inferior moralmente que los paganos en ese sentido? ¿Acaso los magistrados judíos no podían ingeniarse castigos apropiados, pero los paganos aparentemente sí? ¿O nosotros hoy en día aparentemente sí podemos ingeniarnos castigos correctos? No entiendo eso. O sea, si realmente es innecesario establecer castigos, entonces Dios no lo hubiera puesto en su palabra para Israel en ese sentido. Porque Israel podía haber discernido, los magistrados podían haber decidido qué era el castigo apropiado. Lo otro que también es importante mencionar y recordar en todo esto, que no estamos hablando simplemente de un ejercicio teórico en ese sentido. Porque, no estamos hablando de que un magistrado podría hacer algo injusto. La historia está llena de casos, o sea, de magistrados que tienen en Europa estándares diferentes, ¿cierto? Para personas pobres que para personas ricas en cuanto a justicia. Y un montón de otras cosas por el estilo. Entonces son situaciones reales en la historia de las que estamos hablando. Y donde vemos la importancia y la necesidad de tener un estándar por el cual
poder decirle al magistrado qué es lo que debería hacer. Y no simplemente decir, ¿cierto?, que el magistrado puede hacer lo que se le ocurra en cada situación. Pero bueno, como ya mencioné, para Marcelo la ley de Dios judicial nunca tuvo esa intención, nunca fue para instruir las naciones en ese sentido, a pesar de que en Isaías 2, ¿cierto?, habla de que los días postreros, ¿cierto?, que el monte de Sión se alzará por sobre todos los montes y fluirá, y todas las naciones fluirán a ella. Y dice que de ahí saldrá la ley de Dios y la Torá de Dios y para instruir a las naciones. Y eso llevará a que nación no levante espada contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aparentemente para Marcelo eso es simplemente, la iglesia no les va a enseñar nada nuevo en cuanto les va a decir, sí, sigan lo que está en sus corazones, simplemente, sigan lo que ya sabían en ese sentido. Pero bueno, voy a poner otro pequeño clip de Marcelo acá y después vamos a seguir. Es lo que Dios, no haber un estándar del castigo específico para cada situación, que sea eterno, que sea para todo lugar. Eso es lo que Dios nos dejó en nuestras manos humanas. Él nunca quiso que hubiera ese estándar exacto de lo que del castigo que debe ser usado. Él nunca quiso que hubiera un estándar exacto de qué castigo debe ser usado. Entonces, desde mi perspectiva, esto termina en una tremenda finalmente ambigüedad moral, porque al final todo queda en manos de los magistrados, todo queda en manos de hombres decidir lo que es bueno, lo que es malo. Y no hay una guía de Dios incluso para su pueblo, porque una cosa es magistrados paganos, pero él incluso está diciendo magistrados cristianos no deberían seguir estos estatutos. O no necesitan, por lo menos, seguirlo. Entonces, no solamente está en contra el uso, que los magistrados castiguen según los castigos de la ley de Dios, sino que él dice que varias veces que esto va en contra de la fe reformada, que esto es contra la confesión. Él dice que las personas que siguen que son teonomistas no son reformados. Entonces vamos a escuchar eso un segundito. Es difícil de definirlo porque aquellos que proponen el teonomismo son muy variados. Claro. Podamos llegar de Rushduni a Bunsen, y hay varios en el camino. Para Rushduni simplemente no hay que ser confesional. Lo que dice la confesión, que es lo mismo que dice Calvino, es un sinsentido, es herético según él. Bunsen va a decir, no, lo que dice la confesión está bien, lo tenemos que interpretar de esta forma. De hecho, entiendo que el mismo Bunsen fue cambiando su posición a lo largo de su vida. Entonces, podríamos decir que Bunsen le baja un cambio a lo que pensaba Rushduni, y él va bajando los cambios también a lo largo de su vida. Entonces no lo veo, no es que sean ambiguos. Ellos interpretan de otra forma. Claro. Quizás puedan usar el mismo lenguaje que se usa en la teología
reformada, por decirlo así, no sé si hay otra forma de llamarle, la teología histórica, pero ellos no lo hacen de forma ambigua, como que nosotros no pudiéramos entenderlos. Ok, entonces básicamente aquí está hablando de dos figuras importantes en la historia, ¿cierto?, del movimiento reconstruccionista. Uno es Greg Bunsen y el otro es Rusas John Rushdoony, R.J. Rushdoony. Y bueno, fueron dos figuras importantes. Muchos piensan que Rushdoony fue el padre del reconstruccionismo eh, y bueno, Marcelo como que asume un poco eso en su explicación, como que Bunsen, Bunsen le fue bajando los cambios y alejándose de la fuente, porque incluso en otros lugares Marcelo habla como si Rushdoony es el único teonomista consistente de cierta manera. Y como que al final Rushdie llevó el teonomismo donde era a su conclusión lógica. Pero la verdad es que Rush, bueno, número uno, Bunsen no necesariamente aprendió lo que sabía de la teonomía de Rushdoony. De hecho, me acuerdo, Gary DeMar estaba hablando de este punto, de que pocos saben, pero de cierta manera Bunsen terminó su libro y publicó su tesis de teonomía y la ética cristiana. O no sé si lo terminó antes de que Rushdoony incluso publicara los institutos de la ley bíblica, que es este volumen acá, y que es como el libro más conocido de Rushdoony. Entonces, no es que Rushdoony no es la fuente de Bunsen en ese sentido, sino que cada uno tenía su contexto, su desarrollo independiente en esa manera. Lo que sí es verdad es que Rushdoony tenía bueno, en sus inicios, ¿cierto? Era bastante más ortodoxo, pero cuando fue avanzando en el tiempo, él se fue en una dirección teológica bastante diferente, ¿cierto? Y es muy importante entender que también el movimiento reconstruccionista se alejó de Rushdoony en ese sentido cuando él tomó esa dirección. La mayor parte del movimiento se enfocó más por el lado de Gary North, que, bueno, es interesante la historia de Rushdoony y North, porque Rushdoony era el suegro de Gary North y se pelearon, ¿cierto?, por justamente estos cambios teológicos en el que fue Rushdoony y realmente nunca más hubo una colaboración, porque claramente la mayoría de las personas que estuvieron involucradas en el movimiento reconstruccionista, el 99% prácticamente de todos los autores y teólogos involucrados no eran del lado de Rushdoony, finalmente, en cuanto a... eran mucho más confesionales, la mayoría eran pastores y teólogos que estudiaron en seminarios reformados, eran pastores y teólogos de iglesias reformadas conservadoras como la PCA, el OPC y otras denominaciones. Entonces, el tomar a una figura muy particular que tuvo un desvío teológico y hacer de él como el estándar, básicamente, de lo que es el reconstruccionismo, no me parece que va en acuerdo con la realidad, finalmente. Y especialmente después de haber conocido a muchas de estas personas. O sea, yo estuve hace unos meses en la casa de Gary North entrevistándolo. Él todavía es miembro de una iglesia presbiteriana. Y Gary DeMar es miembro de la misma iglesia. Y así otros hermanos que están involucrados. Bueno, Greg Bunsen falleció joven. Pero él también
siguió en denominaciones conservadoras y reformadas. Y siempre sin negar la confesión de fe de Westminster. Y ese es el punto importante a lo que estamos hablando hoy día. Entonces, en ese bueno, a diferencia de Rushdoony, que sí, Rushdoony básicamente de cierta manera negó algunos de los puntos de la confesión de fe de Westminster y no vio una necesidad, por así decirlo, de mantenerse dentro de denominaciones, bueno, reformadas, básicamente. Entonces, a ver, acá otro... Bueno, el argumento de Marcelo, que repite varias veces a través de este video, y es que la posición de Juan Calvino era contrario a la teonomía, y por lo tanto la confesión de Westminster es contraria a la teonomía. Entonces vamos a escuchar un poco de eso. A ver. Bueno, un saludo a Ramón Sosa, Enríquez Albonoscano, a Gerson, ¿cierto? Luis Silva, a todos los hermanos que están aquí en vivo. Aquí puedo ver sus comentarios, así que si tienen preguntas, comentarios, cualquier cosa, pueden ir dejándolos ahí durante la transmisión. Nos vamos a ver, ¿ok? Vamos acá al minuto... A ver, aquí estamos. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Bien, necesidad, no tenemos ninguna necesidad del teonomismo. Yo considero que el teonomismo es un error y por lo tanto no solo no lo necesitamos, sino que en realidad debemos rechazarlo, como rechazamos cualquier error de la escritura. De hecho, por eso estoy acá. Quiero dejar muy en claro, sí, que yo considero muchos de los teonomistas, mis hermanos en Cristo. Esto no es una división entre herejes y los ortodoxos en cuanto a la herejía, ¿cierto? Pero sí considero que es un error y que debe ser rechazado. Calvino lo llamaba un peligro para la iglesia. Entonces, bueno, ahí termino con eso. Calvino lo llamaba un peligro para la iglesia. Y bueno, la cita, ¿cierto?, a la que se está haciendo referencia, y que varios no es algo original de Marcelo, o sea, muchos han intentado usar esto de Calvino para atacar el teonomismo. Y la cita es de Juan Calvino, ¿cierto? Donde en la institución él escribe lo siguiente. Él dice: notaré de pasada que las leyes que puede el Estado servirse sanamente delante de Dios y a la vez ser justo con los hombres. E incluso preferiría no tratarlo si no fuera porque veo que ya muchos hieran peligrosamente en esto. Porque hay algunos que piensan que un Estado no puede ser bien gobernado si, dejando a un lado la legislación mosaica, se rige por las leyes comunes de las demás naciones. Cuán peligrosa y sediciosa sea tal opinión, lo dejo a consideración de otros. A mí me basta comprobar que es falsa y insensata. Bueno, entonces estas son las palabras de Juan Calvino, ¿cierto? En cuanto a... y es importante conocer el contexto histórico en el cual está diciendo estas palabras, obviamente. Y según aquí Marcelo está hablando de los anabautistas, tiene los anabautistas en mente.
Y vamos a escuchar lo que dice al respecto acá. Antes de que nos alejemos, Sí. Melanchthon también él dice que fue la locura de Karlstadt que les trató de imponer las leyes judiciales de Israel. Entonces, en el tiempo de la Reforma sí había algunos teonomistas. Ah, Eran los reformados radicales. eran Y anabaptistas, ¿no? los anabautistas, claro. Entonces, bueno, es interesante esto porque él dice, sí, claro, en el tiempo de la Reforma había teonomistas, pero eran los anabautistas la reforma radical, básicamente. Eh, y es un poco incoherente este asunto porque o sea, cualquier persona que sabe un poquito de los anabautistas rápidamente se va a dar cuenta de las grandes diferencias entre los anabautistas y los teólogos como Greg Bansen o Gary North o personas así. O sea, es una propuesta bastante absurda, yo diría, incluso. Ahora, ¿quién era Melanchthon? Era colaborador de Lutero, ¿cierto? Era una parte importante de la reforma luterana. Karlstadt también estaba involucrado ahí. Ahora, me llama la atención que menciona a Melanchthon, porque Melanchthon incluso no solamente negaba el uso de la ley judicial, sino que incluso negaba que las personas, los magistrados tenían el deber, ¿cierto?, de aplicar los 10 mandamientos. Entonces, aquí tenemos una cita de Melanchthon, ¿cierto? Aquellos que argumentan que el Nuevo Testamento ha abrogado solamente los aspectos ceremoniales de Moisés, Melanchthon argumenta básicamente de manera absurda, y aquí está la cita. No, eso sería una libertad cristiana barata, más semejante a la esclavitud, si solamente se quitan las ceremonias, porque esa es la parte de la ley que es más fácil de guardar. Porque ¿quién no podría matar un rebaño de ovejas de manera más fácil que frenar el enojo, amor u otras pasiones? Se debe decir entonces que el decálogo también ha sido abrogado. Entonces, Melanchthon en ese sentido no solamente dice que cierto, la ley judicial es abrogada, sino que también los 10 mandamientos. Entonces, Melanchthon está en conflicto con incluso la postura de Marcelo en este asunto. Entonces, es interesante porque, bueno, volviendo, ¿cierto?, a la cita de Juan Calvino, eh, la gran pregunta que muchos tienen es a quién exactamente o a qué se estaba refiriendo Juan Calvino cuando escribió eso. ¿Quién eran esas personas peligrosas y sediciosas las que tiene en mente? Y en realidad hay todo un libro que empecé a leer ahora hace poco, que se llama, bueno, esta que está arriba a mano izquierda, Blaming Moses de Joel McDermott, que finalmente él toma este tema de los anabautistas y bueno, esta cita de Calvino y va considerando a gente como Karlstadt o incluso los anabautistas en Münster y todo esto. Porque hay que entender, ¿cierto?, que ¿cierto? Esta edición de la Institución de la Religión Cristiana de Calvino, donde hace ese comentario, fue redactada en 1535 y fue publicada en 1536. Y en 1534 ocurrió un evento muy importante que marcó mucho la historia
y especialmente la manera que eran vistos los anabautistas en Europa. Y eso fue la rebelión de Münster. Básicamente un grupo de anabautistas se tomaron esta ciudad de Alemania, de Münster, y estuvieron como un año, un poco más, algo así, hasta 1535 ahí. Y ocurrieron un montón de locuras y realmente un pastor, un hermano, James White, siempre dice que si alguien realmente quiere hacer una película interesante de Hollywood, ¿cierto? De una situación loca en la historia, Munster sería el tremendo candidato, porque básicamente había, bueno, se volvieron locos finalmente. Habían unos profetas dentro de la ciudad que se convirtieron prácticamente en dictadores, o sea, se volvió una especie de comunismo, le quitaron los bienes a las personas, ¿cierto? A la fuerza, y era todo vivían desde un sentido comunitario, y ocurrieron un montón de otras cosas, poligamia, etcétera. Entonces, cuando Juan Calvino está escribiendo, ¿cierto? La institución de la ley, perdón, la institución de la religión cristiana dedicado al rey de Francia, obviamente está intentando decir, nosotros no somos como ellos, nosotros no somos como esa gente sediciosa que está en todas las noticias. De cierta manera, y obviamente en un nivel mucho más moderado, es como cuando alguien ve al pastor Soto, ¿cierto? Haciendo su tema y quiere inmediatamente decir, no, yo soy canuto, yo soy evangélico, pero no de eso, ¿cierto? Y de cierta manera esa es la distinción que estaba haciendo Juan Calvino, y tenía que ver con los anabautistas probablemente de Münster, que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, ¿has leído alguna vez a Gary North? El tipo es lo más cercano a un libertario. Y tú me vas a decir que los comunistas de Münster de alguna manera representan su postura. ¿En serio? O sea, es ridículo la propuesta. Y los otros, y también hay que entender en cuanto al anabaptismo, que no era un movimiento monolítico. De hecho, en cierta manera no era un movimiento, era como un título que encajaba a un montón de personas y grupos y movimientos que no encajaban con el cristianismo del tiempo, podríamos decir. Y entonces el término anabautista metía a un montón de figuras muy diferentes en un mismo saco, de cierta manera. Y habían anabautistas, ¿cierto?, como los de Münster, que fueron un ejemplo muy radical, y habían otros que eran totalmente pacifistas y que ni siquiera creían que los cristianos podían ser magistrados civiles. Habían otros que creían en gracia común, ley natural, eran pietistas, o sea, la mayoría de ellos incluso, o muchos de ellos tenían una dialéctica más similar a la de Lutero, en ese sentido. Entonces, realmente meter a todos en el mismo saco e intentar de alguna manera estirar el chicle para asociarlo al teonomismo es ridículo. Perdón, que no hay otra manera de explicarlo. Más encima, cuando empezamos a ver otros ejemplos, por ejemplo, hablemos un poco de Martin Bucer, ¿cierto? Otro reformador importante y colaborador de Calvino, amigo cercano de Calvino. Vamos a ver una cita acá de Martin Bucer en cuanto a la ley de Dios. A ver qué dice. Dice: en la institución, modificación e imposición de castigos, que su majestad demuestre confianza y celo por gobernar la nación de manera santa,
para Cristo el Señor, nuestro Rey Celestial. Si para cada crimen, fechoría o ofensa, Él establece e impone esos castigos que el Señor mismo ha autorizado. Entonces, ¿qué está diciendo Martin Bucer ahí? Que si el rey, ¿cierto? Si un magistrado quiere gobernar de manera justa, ¿cierto? De manera que honra, de manera santa para Cristo, que es el Rey de Reyes, en ese sentido, es el Señor, debe imponer los castigos que Dios mismo ha autorizado. O sea, lo opuesto de lo que está diciendo Marcelo, ¿cierto? Entonces, realmente vamos a pensar que Calvino estaba pensando en alguien como Martin Bucer, como alguien peligroso y sedicioso. Obviamente no. Entonces, en ese sentido es importante, bueno, y vamos a ver, hay mucho más de dónde salió eso, y vamos a ver más citas históricas relacionadas a este tema que son muy importantes. Y vamos a pasar una buena cantidad de tiempo viendo estas citas. Y espero que no sea latoso, pero yo creo, el problema es que muchas de estas citas no son tan conocidas, pero creo que es importante para interactuar de manera seria, ver lo que estos diferentes reformadores y personas asociadas con la fe reformada dijeron al respecto de la ley de Dios, para que podamos tener un debate un poco más balanceado y no simplemente yo soy reformado y tú no, o otras cosas similares. A ver. Requieren los tiempos, lugares y modales de la gente. Esto lo dice Vance, cita acá. Entonces, de acuerdo con tu visión, ¿esta declaración de Vance apoyaría el teonomismo o más bien lo contradeciría? Perdón, aquí para dar un poco de contexto, Cristian estaba citando a Vansen, donde Vansen está diciendo básicamente, mira estas citas de teólogos reformados históricos, hablando de la aplicación de la ley judicial, y entonces, y Vansen diciendo, eso es lo que creo yo, y eso es lo que creían ellos. Y aquí está la respuesta de Marcelo ante esas declaraciones de Vansen, básicamente. Yo he tratado de buscar las citas de los teólogos que citan los teonomistas, y todos ellos van a hablar acerca de los principios morales que subyacen a la ley judicial. Sí. Y esa visión es la contraria a la de la teonomía. Falso. Simplemente falso. O sea, eso es justamente lo que Vansen está diciendo. Él está diciendo que él cree lo que acabas de decir. Y aparentemente Marcelo sabe lo que Vansen piensa, porque al final hay que entender que cuando Marcelo dice teonomía, está básicamente diciendo Vansen. O sea, eso es, casi siempre en esta conversación está volviendo a lo que piensa Vansen como el estándar de lo que es y no es teonomía. Y Vansen mismo está diciendo, yo creo eso. Yo soy reformado, soy ministro reformado, dice Vansen, ¿cierto? Yo fui ordenado y juré mi lealtad a la Confesión de Fe de Westminster, no he negado ese voto, y creo en lo que cree la fe reformada, y Marcelo dice, no, Vansen no sabe lo que está diciendo, básicamente. Esa no es la posición de Vansen. De hecho, ellos citan a Gillespie, no sé si se pronuncia así, ¿cierto? Pero él va a decir que hay que seguir aquello que no era para Israel. Y luego va a decir, ¿qué es aquello que no es para Israel? Todos aquellos delitos o pecados que violan la ley moral. Y va a citar ahí como ejemplo solamente los 10 mandamientos, o ejemplos de los 10 mandamientos. Entonces, esos principios que subyacen la ley moral o la ley judicial son los que quedan.
cuáles son la equidad general, que es la ley moral. Entonces tú Entonces, dirías que aquí Bansen cae como en una contradicción, sí, porque lo que Bansen aquí dice que es que la equidad general que habla la confesión se refiere a los principios morales subyacentes de esas leyes judiciales, que es básicamente lo que tú dices que sostiene el mundo reformado, y ahí cita Cartwright. ¿Será posible que Bansen es reformado? Quizás dice lo que dice el mundo reformado porque resulta que es reformado. Ahí voy a dar una sugerencia novedosa para considerar. Entonces, esto estaría contrario a la visión teonomista de aplicar la ley judicial en sus detalles. Es que claro, es que esa afirmación de que hay que seguir lo que es el fundamento moral de las leyes judiciales, eso forma parte del pensamiento reformado. Ahora el problema está con, por ejemplo, las penas asociadas que están relacionadas con la ley judicial. Todo lo que castiga la ley judicial, porque ella es una aplicación de los 10 mandamientos, tiene que ser castigado. Ahora, no de las formas, no necesariamente de las formas que están en la ley judicial. Y ese es el gran problema, porque los teonomistas van a decir que sí. Bansen tiene un capítulo en su libro donde va a hablar acerca de los castigos. Y él va a decir que la ley judicial continúa siendo obligatoria. Los castigos de la ley judicial continúan siendo obligatorios, porque esos son. No solo Bansen dice eso es lo que dice Martin Bucer, como acabamos de ver. Y vamos a ver otras personas que dicen lo mismo en ese sentido. Vamos a ver... bueno, primero, para dar un poco de contexto, vamos a ver lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, porque un tema recurrente es el capítulo 19.4 de la Confesión de Fe de Westminster, que dice lo siguiente. Dice, a los israelitas como entidad política, Dios les dio también diferentes leyes judiciales, las cuales expiraron junto con el estado de aquel pueblo. Por lo tanto, no obligan ahora a ningún otro pueblo más de lo que la equidad general de ellas lo requiera. Y entonces este es el punto que supuestamente, para Marcelo y algunos otros, refuta el teonomismo. Pero Bansen mismo y la mayoría de los teonomistas no tienen ningún problema con el lenguaje de la Confesión capítulo 19.4. Porque lo que continúa, porque obviamente las leyes judiciales expiraron, pero a la medida de que su equidad general aplica todavía, porque los estándares de justicia de Dios no cambian, o sea, el adulterio en Israel es igual de malo que el adulterio para nosotros hoy en día, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, las estipulaciones que Dios dio por el adulterio en ese tiempo serían prácticamente las mismas para lo que sería un castigo justo para el adulterio hoy en día. Esa es la equidad general de la ley en ese sentido. Y también significa que hay otras leyes, incluso las que no aplican directamente a nosotros, van a aplicar sus principios, ¿cierto? Uno que siempre se habla es la ley y Bansen da este ejemplo. La ley sobre tener básicamente una baranda alrededor de tu techo, que era dada a Israel. ¿Y por qué era dada esa ley? Porque los judíos, ¿cierto?, sus casas tenían techos planos, entonces cuando ellos subían al techo básicamente para descansar y tener tiempo de comunión y estando ahí. Y obviamente si alguien subía al techo y tú no tenías una baranda alrededor, podía haber un accidente. Y esa ley lo que establece es que básicamente el dueño de la casa es responsable por cuidar de la seguridad de sus invitados y de su familia. Y por eso tiene que poner una baranda en una situación así. Ahora, mi casa, por ejemplo, tiene un techo, no es plano,
Nadie se sube al techo a menos que está limpiando la chimenea o algo por el estilo. Entonces no tendría ningún sentido poner una baranda ahí arriba. Pero sí, por ejemplo, digamos, yo no tengo una piscina acá en mi casa, pero si tuviera una piscina acá en mi casa, yo podría poner una baranda alrededor de esa piscina siguiendo la equidad general de esa misma ley. Entonces no necesariamente va a aplicar de la misma manera, pero los principios que están ahí aplican y tienen continuidad. Y todos los teonomistas que yo he leído creen eso, a pesar de las acusaciones del pastor Marcelo. Entonces, ahora también es interesante porque no solamente tenemos el testimonio histórico de los mismos teonomistas, pero en un momento el seminario Westminster se juntó para escribir una obra en conjunto, un libro en conjunto en contra de o respondiendo a la teonomía. Y uno de los teólogos que contribuyó a ese libro se llama Meredith Kline, un teólogo muy conocido, falleció creo en el 2007, ¿cierto? Pero Meredith Kline no era ningún amigo de la teonomía, todo lo contrario. Meredith Kline tenía la postura totalmente contraria, pero aún él tenía que reconocer históricamente que los únicos teonomistas no eran los anabautistas, como acusa Marcelo, sino que tenía un elemento histórico tenía un linaje westminsteriano, podríamos decir, un linaje reformado. Y esto es lo que dice Kline. Dice, Chalcedon, que era la organización de Rushdoony, se refería a la teonomía realmente, no se encuentra sin raíces en una tradición eclesiástica respetable. De hecho, están reviviendo ciertas enseñanzas que se encuentran en la Confesión de Fe de Westminster, por lo menos en la formulación original de la confesión. Estos elementos particulares de la confesión fueron sujetos a revisión oficial. Esa revisión, sin embargo, nos dejó con estándares cuya interpretación legal correcta está dificultada por ambigüedades. Y lo que Chalcedon afirma es que ellos son los verdaderos defensores de la ortodoxia confesional. Por esa razón, corte eclesiástico operando bajo la Confesión de Fe de Westminster van a tener problemas si intentan examinar judicialmente esta aberración de Chalcedon. Entonces, como ven, no es ningún amigo de la teonomía, lo llama una aberración. Pero dice, ¿saben qué? La Confesión de Fe de Westminster, esto era parte por lo menos de un grupo de los que estaban ahí. Y si las cortes eclesiásticas intentan tratar como acusarlos de ir en contra de la confesión, van a tener serios problemas en ese intento, es lo que está diciendo Kline. Ahora, en un momento del video, Marcelo habla un poco de Kline, habla un poco y dice, no, ellos simplemente no entienden la confesión de fe, en Norteamérica la modificaron, entonces ellos no saben de estas cosas. Y nosotros los Covenanters lo entendemos mucho mejor, aparentemente. Pero como vamos a ver, o sea, hay un montón de citas de personas en cuanto a la ley de Dios que totalmente contradicen la propuesta de Marcelo. Y vamos a ver otra cita acá veamos otra cita de, Martin Bucer. Dice, ya que nadie puede describir una manera más equitativa y sana de gobernar la nación o el Commonwealth que lo que Dios describe en su ley. Entonces fíjense ahí, no hay una manera más equitativa y sana que lo que Dios describe en su ley. Es sin duda el deber de todos los reyes y príncipes que reconocen que Dios los ha puesto por sobre su pueblo a que sigan de manera estudiosa su propio método de castigar
a los que hacen el mal. O sea, su método se refiere al método de Dios. Porque aunque hemos sido liberados de la enseñanza de Moisés por medio de Cristo el Señor, de manera que ya no nos es necesario observar los decretos civiles de la ley de Moisés, específicamente en relación a la manera y circunstancias en las que se describen. Sin embargo, en cuanto a la sustancia y al propósito de estos mandamientos, y especialmente esos que establecen el castigo que es necesario para todo el Commonwealth o toda la nación, cualquiera que no reconoce que tales mandamientos deben ser observados, ciertamente no le está atribuyendo a Dios la sabiduría suprema o un cuidado justo por nuestra salvación. De tal manera, en cada estado consagrado a Dios, la pena capital debe ser aplicada para todos los que se hayan atrevido a ir en contra de la religión, sea por introducir doctrinas falsas y impías sobre la adoración de Dios o al alejar a las personas de la verdadera adoración de Dios. Deuteronomio 13, 6, 10, 17, 2 al 5. A todos los que blasfeman el nombre de Dios y sus servicios solemnes, Levítico 24, 15, 16. A los que quebrantan el Sabbat, Éxodo 21, 12, etc. Adulterio, Levítico 20, 10. Violación, Levítico 20, 10 también. Secuestro, Deuteronomio 24, 7. Que dan falso testimonio en un caso de ofensa capital. Ahora, fíjense en los ejemplos que da Bucer de lo que es la equidad general finalmente, de lo que es aplicar la... dice, porque es cierto, dice que no es necesario aplicarlo en la manera y circunstancias que describen, pero está diciendo que si básicamente hay que aplicar estos diferentes castigos, ¿cierto? Y estos son castigos capitales, estos son pena de muerte. Si la palabra de Dios dice que alguien debe morir, el magistrado está bajo un deber, ¿cierto?, de dar muerte a ellos. Entonces, Bucer no está de acuerdo con Marcelo, que el magistrado simplemente puede decir, no, ¿sabes qué? Yo creo que esta vez no. No tiene esa libertad que Marcelo piensa que tiene. Y es interesante porque incluso, bueno, menciona varios casos específicamente bíblicos, ¿cierto? Y cita Levítico y Deuteronomio como apoyo. Y el último es interesante porque esto es también un punto de la ley judicial, donde el castigo por dar falso testimonio es que la persona que, digamos que alguien viene y dice que, bueno, en los tiempos de ahora de Me Too y todo, ¿cierto?, que hubo una violación, que este hombre violó a esta mujer, por ejemplo. Si alguien viene con esa acusación y resulta ser falso, entonces el mentiroso, el falso testigo, va a caer bajo la misma condenación que le hubiera llegado al que estaba acusando, ¿cierto? Entonces, si él acusa a alguien de algo que merece la muerte y resulta estar mintiendo, entonces ese testigo va a terminar muerto, va a terminar cayendo bajo esa pena capital. Entonces vemos que para Bucer la manera que aplica la equidad general y la continuidad es muy diferente a lo que piensa Marcelo Sánchez en este caso. Lo mismo con, bueno, la cita que ya fue mencionada por Thomas Cartwright. Thomas Cartwright es un teólogo bastante importante, ¿cierto? Nació en 1535, falleció en 1603. Y mira lo que dice en cuanto a la ley judicial. Dice, en cuanto a la ley judicial, aunque hay algunas tienen que ver específicamente con la religión con la región en la que fueron dadas y con el pueblo a la cual fueron dadas, el príncipe, el magistrado, tomando la sustancia y la equidad de estas, así como la médula, puede cambiar la circunstancia
de estas tal como requieren los tiempos, lugares y formas. Pero niego rotundamente que un magistrado puede salvar la vida de un blasfemo, de idólatras tercos, despectivos, de asesinos, adúlteros, personas incestuosas y otros que Dios en su ley judicial ha ordenado que deben morir. También estoy listo para demostrarlo si me preguntan. Entonces, otra vez, vemos el testimonio de Thomas Cartwright, ¿cierto? Que finalmente el magistrado no puede salvar la vida. Entonces, él lo está viendo al revés. Él no está diciendo el magistrado puede hacer lo que quiere. Él está diciendo, no, el magistrado no puede venir y si Dios dice que esto merece la muerte, el magistrado no puede decir, no, yo creo que no merece la muerte. La autoridad del magistrado está sujeto a la palabra de Dios, incluso a la ley judicial cuando aplica en situaciones específicas. Otro gran reformador, ¿cierto? Samuel Rutherford, que también era delegado a Westminster, si no me equivoco, él dice lo siguiente en cuanto a la ley. Dice, la palabra de Dios es perfecta en enseñar que los pecados, qué pecados el gobernante no debe castigar y qué pecados sí debe castigar. Los hijos por la transgresión de los padres no deberían ser castigados por el magistrado, porque esa es injusticia en los hombres. Entonces, otra vez está usando este estándar bíblico, ¿cierto? No uno de los 10 mandamientos, sino un estándar bíblico. Y dice, él no debería castigar a menos que el crimen sea corroborado por la boca de 2 testigos, otra parte de la ley judicial. La mujer o la doncella que fue obligada en el campo y no tenían a nadie que la ayudara, ¿cierto? Está hablando en el caso de violación, es libre de castigo también. Y así también el hombre que mata a su hermano sin odiarlo en su corazón anteriormente. En todo eso, Rutherford no se está agarrando simplemente de la ley, de ley natural, está hablando de leyes específicamente de la Biblia. Ahora, esto es muy importante de enfatizar, ya que Rutherford es y sigue siendo una figura muy importante. Otra cita de Rutherford, los teólogos ingleses hacen bien al observar que el adulterio es un delito capital que se debe ser castigado por un juez. ¿Y cuál es el fundamento para él? Es la palabra de Dios, Levítico, Deuteronomio, Génesis. Ese es el por qué el adulterio debería ser castigado. Ahora recuerden que, bueno, no sé si ven la entrevista que hago con Cristian, una de las cosas para Cristian que era como, incluso se ve en esta entrevista, muy difícil era como, no, ¿cómo pueden pensar, cierto, los teonomistas que un adúltero podría merecer la muerte? O sea, eso es como impensable, de cierta manera. Pero aquí tenemos a Samuel Rutherford diciendo lo mismo, diciendo que eso hacen bien al observar eso es lo correcto. Y veamos lo que dice acá también Rutherford. Dice, si el magistrado va a guardar las 2 tablas, debe castigar no según su voluntad, sino según la regla y precepto de Dios. Entonces el magistrado, los castigos que da el magistrado no son los que a él le parece, no es lo que dice Marcelo, no es que el magistrado es libre para castigar como le da la gana. Según Samuel Rutherford, debe ser según la regla y el precepto de Dios los castigos. A ver, sigamos con otra cita de Rutherford. A ver. Nuestros adversarios tienen la obligación de darnos un precepto, una promesa o una práctica piadosa para mostrar por qué un pecado moral prohibido y castigado severamente en el Antiguo Testamento
debe aún así ser un pecado moral en el Nuevo Testamento, pero sin ser castigado por hombres o iglesias, ¿cierto? Entonces, si fuera castigado severamente en el Antiguo Testamento, no hay ninguna razón para pensar, a menos que pueden mostrar, y esto es muy interesante porque uno de los principios que se critica a Bansen es que él dice que si no se muestra del Nuevo Testamento que hubo un cambio, entonces hay una continuidad. Y eso es muy similar, por lo menos, a lo que Rutherford está diciendo acá. Otra cita de Rutherford, y esta es la última que vamos a ver de él, dice, pero para ir al punto, el magistrado cristiano está atado y obligado a estos castigos que sean aplicados por ofensas morales que la ley de Dios ha ordenado, por lo menos en naturaleza. Yo demuestro, uno, lo que es moral y no puede ser determinado por la sabiduría y voluntad del hombre, debe ser determinado por la voluntad revelada de Dios en su palabra. Pero el castigo de un profeta seductor que arruina el alma de nuestro hermano y lo hace 2 veces el hijo de Satanás que era antes, es moral y no puede ser determinado por la sabiduría y voluntad del hombre. Entonces, tal castigo para un profeta seductor debe ser según la voluntad de Dios revelada en su palabra. Porque, número 1, porque solo Dios, no Moisés o cualquier otro dador de las leyes bajo él, se toma la atribución de determinar la muerte, que la muerte debe ser el castigo del adúltero, Levítico 20, y lo mismo él determina ser el castigo para el asesino, Éxodo 21:12, de golpear a su padre o a su madre, versículo 15, de secuestro, verso 10, y por esa misma razón solamente Dios y no los hombres mortales deben determinar el castigo merecido para quien seduce almas a la perdición. Otra vez, Marcelo dice que hombres mortales lo pueden determinar y Samuel Rutherford dice no, solamente Dios puede determinar cuál es el castigo indicado en estas situaciones. Entonces, claramente estamos viendo una gran contradicción ahí. Solo voy a leer, 2 citas más. Y mira, realmente podía haber estado acá otra hora leyendo citas similares, una tras otra. Y la verdad, la única razón que paré de traducir estas citas era porque por un tema de tiempo. Ya había invertido suficiente tiempo y creo que se da a entender de que esto de aplicar las sanciones judiciales de la ley de Dios y de la responsabilidad del magistrado no es nada nuevo. Y que el entendimiento, la manera que Marcelo ha presentado la equidad general, no es la manera que estas personas están viendo la equidad general. Claramente. Ahora vamos a ver a James Ussher, al obispo Ussher, que el obispo Ussher era una persona interesante. Él, es conocido por varias cosas. Él es conocido por hacer una cronología, ¿cierto? Usando Génesis hasta el tiempo presente para básicamente ver la edad de la Tierra y la historia humana. Y también fue muy influyente en Westminster. Él, si no me equivoco, fue invitado a Westminster, pero no pudo estar en la asamblea. Pero aún así su opinión era muy válida. De hecho, incluso parte de sus artículos de la iglesia irlandesa son incluidos o son copiados hasta cierto punto en la Confesión de Westminster. De hecho, el lenguaje que se ocupa en la sección que habla de la creación en Westminster es casi idéntico al lenguaje de James Ussher en cuanto a que Dios creó el mundo en 6 días. Y de hecho Joel Beeke usa eso como un argumento de por qué la Confesión de Fe de Westminster cree finalmente en una tierra joven en ese sentido, por la base de James Ussher. Pero ese es otro tema para otro día.
Leamos la cita de James Ussher en cuanto a la ley judicial. A ver. No, perdón, acá. Ahora sí. Ley judicial. ¿A qué llaman la ley judicial? En la cual Dios determinó una forma política y de gobierno civil para la nación de los judíos, que por lo tanto ha cesado con la disolución de ese estado por el cual fue ordenado, con la excepción de esas cosas que la equidad común, cosas de equidad común, perdón. ¿Acaso esta ley está totalmente abolida por Cristo? No. Porque Él no vino a quitar un buen gobierno de esa nación. Mucho menos eso fue establecido por Dios mismo. ¿Puede entonces el magistrado civil cambiar algo de esas leyes de gobierno establecidos por Moisés? En algunas circunstancias pueden, pero en cuanto a cambiar su sustancia y equidad general, no pueden. ¿Qué leyes judiciales deben ser observadas de manera inmutable por los magistrados cristianos? Esas que tienen anexadas razones y especialmente esas que Dios ha establecido la muerte como castigo por ofensas severas. En otras palabras, Ussher está diciendo lo mismo que dicen los reconstruccionistas, los teonomistas. Si Dios ha dicho que esto merece la muerte en el Antiguo Testamento, entonces todavía merece la muerte ahora. Si el adulterio merecía la muerte en ese tiempo, eso va a regir para ahora también. Y eso es lo que dice el obispo Ussher. Ahora vamos a finalizar con una última cita que es más conocida, ¿cierto? Es de George Gillespie. Y esto va a ser el último que vamos a ver en cuanto a esta cita histórica. Dice, pero ¿cómo ocurre que estas u otras leyes judiciales de Moisés nos corresponden como reglas para guiarnos en casos similares? Al que pregunte esto, le diré que lea a Piscator en el apéndice de sus observaciones sobre los capítulos 21, 22, 23 del Éxodo, donde presenta de manera excelente esta pregunta, de si el magistrado cristiano está obligado a observar las leyes judiciales de Moisés, así como lo estaba el magistrado judío. Él responde con la distinción común. Este está obligado a aquellas cosas de la ley judicial que son inmutables y comunes a las naciones, pero no a aquellas cosas que son mutables y propias de la República Judía. Pero luego explica esta distinción. Por cosas mutables y propias a los judíos, él entiende la emancipación de un siervo hebreo en el 7º año, un hombre que se casa con la esposa de su hermano y da descendencia a su hermano, el perdón de deudas en jubileo, casarse con alguien de la misma tribu y cualquier otra cosa similar, también transgresiones ceremoniales como tocar un cadáver, etc. Ahora, a todo esto, entre comillas, es interesante porque todos esos ejemplos que da son los mismos ejemplos que daría Greg Bunsen y otros teonomistas en cuanto a cosas que no continúan. Entonces dice lo siguiente, pero las cosas inmutables y comunes a todas las naciones son las leyes relativas a la transgresión morales, los pecados contra la ley moral, como el asesinato, el adulterio, el robo, el tentar a Dios, la blasfemia y la deshonra a los padres. Que el magistrado cristiano está obligado a observar las leyes judiciales de Moisés que establecen los castigos de los pecados de la ley moral, lo demuestra por estas razones. Entonces Gillespie está diciendo que en esos casos, en los casos como adulterio, robo, el magistrado está obligado, ¿cierto? Obligado a observar las leyes judiciales de Moisés y los castigos que son puestos ahí. Entonces, ahora esa cita de Gillespie se le mostró a Marcelo. Y eso fue. Y ahora vamos a ver una parte interesante de la entrevista, porque cuando es confrontado con
Por lo menos esa cita, no, obviamente no estaban. La cita, yo publiqué en ese caso la cita de Gillespie, creo, y la de Cartwright. Pero obviamente hemos visto mucho más que eso. Entonces vemos que esas son solo dos de muchas. Y todos, si se dan cuenta, todos estos teólogos están diciendo básicamente lo mismo. Y lo que están diciendo es muy diferente a lo que Marcelo está diciendo. Y muy similar a lo que dicen los teonomistas en ese sentido. Entonces, a ver, vamos a escuchar, después de que le leen, ¿cierto?, lo que dice Gillespie, esta es la respuesta de Marcelo. Sino que dice, ese libro dice que las penas de muerte seguirían vigentes, en la pluma de Gillespie, si fuera él quien lo escribió, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Perdón, antes de eso, Marcelo dice, bueno, lo que pasa es que algunos dicen que Gillespie realmente no escribió ese pasaje. Y entonces no da ningún fundamento para esa acusación, entonces no me voy a meter más en ese asunto porque no he visto la evidencia, pero con todo lo que hemos leído hasta ahora, si lo escribió o no lo escribió es irrelevante, porque ya hemos visto un montón de otros teólogos reformados, incluyendo Samuel Rutherford, que fue parte de la asamblea, que siguen en la misma línea de lo que dice Gillespie en este caso. Entonces, bueno, incluso vemos acá. Sostener que básicamente el ministro más influyente de Westminster creía que las penas debían ser las penas por donde tenían la muerte debían continuar vigentes hoy día. Bueno, estoy tratando de buscarlo, no encuentro esa parte específica. Yo creo que hay pecados que la ley judicial dice que merecen la muerte y que debe haber muerte por esos pecados. Bueno, anteriormente dijo que la muerte es una opción, pero el magistrado finalmente es el que decide. Ahora quizás, no sé, quizás Marcelo piensa en el caso del homicidio, sería una excepción basado no en la ley de Moisés, sino anteriormente, pero no sé qué otras leyes él pensaría que caerían bajo esa categoría. No sé si es obligatorio y yo podría estar en desacuerdo con Gillespie, porque al final lo que nosotros tenemos que ver confesionalmente es lo que el texto de la confesión dice y no lo que individualmente teólogos de la asamblea pudieron decir en sus libros. Ahora, este punto me llamó mucho la atención, porque fíjense que todo el argumento de Marcelo es, no, Calvino creía que la teonomía estaba equivocada, por lo tanto, Westminster enseña que la teonomía está equivocada. Ese es el argumento de Marcelo. Pero ahora da vuelta y dice, no podemos meter las opiniones de estos teólogos tenemos que adherirnos al texto en ese sentido. Ahora, ¿qué es más relevante? ¿La opinión de Calvino, que ni siquiera estaba presente en la asamblea, o la opinión de los teólogos que estaban presentes en la asamblea? No sé. O sea, no digo que Calvino es irrelevante. Obviamente es un teólogo muy importante y tuvo una gran influencia. Pero cualquier persona que ha estudiado la Confesión de Fe de Westminster en un poco más de detalle sabe que hay algunos puntos incluso en la que no está de acuerdo con Calvino. Me acuerdo las clases de John Gershner, que no es ningún amigo de la teonomía. Él mencionaba que en el punto de la confesión donde habla, creo, si no me equivoco, era si creyentes pueden perder a momentos en su vida el sentir de la seguridad de salvación, que Calvino y otros hubieran estado en desacuerdo con el lenguaje de la confesión ahí y en algunos otros puntos. Entonces, decir que Calvino es igual que la confesión de Westminster simplemente es falaz.
aún más cuando tenemos el testimonio de algunos de los mismos miembros de la Asamblea de Westminster, que dicen lo que acabamos de ver en varias de estas citas. Ahora, tampoco estoy diciendo que todos los delegados de la confesión estaban de acuerdo con Samuel Rutherford o estaban de acuerdo con Gillespie. No es necesario decir eso, porque hay que entender también que la confesión de fe de Westminster, igual que otras confesiones, son documentos de consenso. Y finalmente, el lenguaje se escribe de tal manera para que personas con diferentes opiniones, a veces en ciertos detalles, pueden hacer una declaración de fe común, sin perder esa diversidad de pensamiento en los detalles, ¿cierto? Entonces, de más que habían teólogos ahí que pensaban que, claro, el magistrado civil no tenía que usar los castigos de la ley judicial, pero vemos otros que claramente sí pensaban así. Entonces no eran los anabautistas los verdaderos teonomistas de la Reforma. Simplemente es falaz ese argumento, y creo que ha quedado más que demostrado de que habían muchas otras, habían opiniones muy diferentes a la de Marcelo, presentes en el contexto en el que fue creado la Confesión de Fe de Westminster y en el contexto reformado. Y por lo tanto, ¿cierto? Alguien como Meredith Kline tiene razón, o sea, si vamos a ir a la fuente, y es por eso que no ves muchos debates sobre la teonomía, o sea, incluso cuando Westminster hizo este libro en contra de la teonomía, realmente salieron perdiendo, porque los teonomistas escribieron como 5 libros en respuesta a un libro de ellos, y Westminster nunca más respondió al asunto. Entonces, en ese sentido, realmente realmente el tema de Westminster y su supuesta incongruencia con la teonomía es un mito. Ahora, a donde sí hay diferencias, entre muchos teonomistas y muchos de los reformadores, tiene que ver con la ley natural y tiene que ver con cómo se entiende la ley natural. Y finalmente no es una diferencia tanto entre Calvino y Bunsen, es una diferencia realmente entre Tomás de Aquino, ¿cierto? Y otro teólogo reformado, Cornelio Van Til, que era profesor en Westminster y que tenía críticas importantes al concepto de ley natural, podríamos decir. Entonces, y finalmente ese es otro debate que casi nunca quieren tocar ese tema en particular. Porque el problema también de hablar de la ley natural, porque recuerden que Marcelo dijo, no, que los teonomistas finalmente son muy variados, tienen muchas opiniones. Bueno, ¿ha escuchado los teólogos de ley natural y los filósofos de ley natural? Tienen un montón de opiniones y un montón de maneras para entender y argumentar filosóficamente qué es justamente la ley natural. Entonces, ahí es donde realmente hay una diferencia, pero no es una diferencia hasta donde yo veo que vaya en contra de las palabras de la confesión de fe. Y por lo tanto, creo que ha quedado más que demostrado que la postura de Marcelo no es la postura reformada en cuanto a este asunto. Y la evidencia histórica lo demuestra más que claro, en mi parecer. Ahora, ¿por qué tomar este tiempo? ¿Por qué hacer todo esto para terminar? Bueno, yo creo que muchos están descubriendo la fe reformada hoy en día. Muchos también están descubriendo diferentes autores teonomistas, ¿cierto? Y su literatura. Y
hay un grupo de personas como Marcelo y no solo Marcelo, otros que son muy rápidos en advertir a las personas, no que los teonomistas no son confesionales, no que los teonomistas es otra cosa. Incluso, bueno, no fue Marcelo, pero otra persona que tiene opiniones similar a él y que tiene un blog y otras cosas, una vez me dijo, no, que ustedes los reconstruccionistas deberían hacer su propia secta en vez de estar metidos en nuestras iglesias reformadas, porque nosotros somos los verdaderos reformados. Y creo que esa actitud es muy peligrosa. ¿Por qué? Uno, porque simplemente demuestra una severa ignorancia de la historia. Y número dos, porque muchas personas que son convencidos, ¿cierto?, de que el relativismo no es suficiente, de que el magistrado civil no puede simplemente hacer lo que quiera, que tiene que haber un estándar, finalmente, y cuando son convencidos de eso, se dan cuenta que es necesario que ese estándar tiene que ser la ley de Dios. Y por lo tanto, con este tipo de reacción de los representantes supuestamente del mundo reformado, muchos terminan abandonando la confesionalidad, muchos terminan en cualquier parte gracias a esas actitudes. Y por lo mismo es importante tener ese respaldo histórico y conocer lo que realmente pensaban muchos de estos teólogos reformados. Y es por eso que he querido tomar este tiempo para hacer este estudio. Así que, bueno, hemos estado un buen rato transmitiendo ya 1 hora 40. Agradezco a todos los hermanos que han sintonizado hasta ahora, se han mantenido en un tema que quizás para muchos puede ser muy nicho, muy específico, pero espero que por lo menos para algunas personas esto haya sido de bendición y que pueda servir, ¿cierto?, para cuando personas quieren saber un poco más sobre el teonomismo y la ley de Dios a raíz de la fe reformada. Espero que esto pueda ser un recurso útil para comenzar una conversación y hablar de estos temas con altura de mira. Así que muchas gracias a todos los que han sintonizado, que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, espero que haya funcionado la transmisión, es mi primera vez transmitiendo con todo esto en este computador. Vamos a ver cómo esto sigue para el futuro, pero que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.